El sol de la tarde, un disco de fuego implacable, se desplomaba sobre el pueblo de San Jerónimo, pintando las paredes de adobe de un color naranja agonizante. Don Ignacio Morales, conocido en otros tiempos simplemente como el Charro Morales, caminaba con paso pesado por la calle polvorienta. Su espalda, antaño erguida y orgullosa, ahora se curvaba bajo el peso de una invisible losa de desdén. Su ropa, aunque limpia, estaba raída en los codos y las rodillas, un triste reflejo de su caída. Hacía justo un año. Un año desde que su mundo, construido sobre el honor y la tradición, se había hecho añicos en la plaza principal, frente a todos los que alguna vez lo admiraron. Lo recordaba cada día con una nitidez dolorosa. La feria charra anual, la competencia por el premio mayor, su yegua alazana, Lucero, preparada para la faena. Y luego, la trampa. Don Anselmo Rojas, el hombre más rico de la región, había sobornado a los jueces. Acusaron a Ignacio de usar espuelas prohibidas, de crueldad con el animal. Una mentira grotesca. Lo despojaron de su título, frente a las risas burlonas de los compadres de Anselmo, y el silencio cómplice del pueblo. La humillación le quemaba el alma como aguardiente de contrabando. Ahora, Ignacio vivía en una choza en las afueras, sobreviviendo con trabajos miserables que los demás despreciaban. La gente lo evitaba, como si la desgracia fuera contagiosa. Solo la compañía de un viejo caballo, un castaño oscuro y resistente llamado Jalisco, le impedía sumirse en la completa amargura. Jalisco no era un animal cualquiera. Lo había criado desde potrillo, y en sus ojos negros y profundos parecía habitar una inteligencia serena. Esa tarde, Ignacio entró en la cantina, el rincón del despecho, el único lugar que aún frecuentaba. Un silencio incómodo lo recibió. En una mesa del fondo, rodeado de sus matones, estaba Anselmo Rojas, con su sombrero de ala ancha y su bigoto perfumado. «Mira quién viene», dijo Anselmo con voz melosa. «El charro sin honor. ¿Qué te trae por aquí, Ignacio? ¿Vienes a limpiar mis establos? Te pagaría con las sobras de mi caballo». La risotada de sus hombres resonó como un latigazo. Ignacio apretó los puños, sintiendo el sabor metálico de la rabia. No respondió. Compró su botella de mezcal y salió, con la mirada clavada en el suelo polvoriento. Camino a su choza, con el crepúsculo tiñendo el cielo de morado, Ignacio le hablaba a Jalisco, quien caminaba junto a él, fiel. «Tienes que entenderlo, viejo amigo», murmuraba, mientras el viento jugaba con las hojas secas de los mezquites. «No es solo el orgullo. Es la justicia. Él me quitó todo. Mi nombre, mi respeto, mi raison de ser. Un hombre sin honor es como un árbol sin raíces, el primer viento lo derriba». Jalisco resopló, acercando su hocico húmedo al hombro de Ignacio, como si intentara consolarlo. Al llegar a la choza, una construcción de adobe y lámina que más parecía a punto de derrumbarse, Ignacio encendió una vela. La luz temblorosa reveló la pobreza de su existencia. Una cama dura, una mesa coja, y en un rincón, su vieja silla de montar y sus espuelas, cubiertas de polvo, símbolos de un pasado que ya no le pertenecía. Bebió un trago largo del mezcal, esperando que el fuego líquido quemara el frío que llevaba dentro. De repente, Jalisco, que normalmente se acomodaba en su rincón, se puso inquieto. Movía las orejas con nerviosismo, piafaba contra el suelo de tierra. «¿Qué te pasa, muchacho?», preguntó Ignacio, con voz pastosa por el alcohol. El caballo se dirigió hacia la puerta, y empujó la madera con su cabeza, emitiendo un relincho suave pero insistente. Ignacio, molesto y curioso, abrió la puerta. Jalisco salió y se detuvo, mirando fijamente hacia el monte, hacia la dirección de las ruinas de la antigua Hacienda de la Luna, un lugar que todos evitaban, diciendo que estaba maldito, que en las noches se escuchaban lamentos. «No, Jalisco. Allá no. Esas ruinas solo traen malos recuerdos». Pero el caballo no se movió. Su actitud era tan inusual, tan cargada de una intención clara, que Ignacio sintió un escalofrío. Algo en los ojos de Jalisco, que reflejaban la luz de la luna que comenzaba a asomarse, no era el simple instinto de un animal. Parecía una advertencia. O una invitación. Y en ese momento, un ruido seco, como la pisada de una botella que se rompía a lo lejos, en la oscuridad del camino, hizo que Ignacio se pusiera en guardia.
Alguien estaba afuera, observando su choza. La venganza que anhelaba, estaría más cerca de lo que pensaba, o el peligro era para él. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, y un sol que parecía burlarse de la tormenta en el corazón de Ignacio. El recuerdo de la sombra que había visto la noche anterior, y el persistente comportamiento de Jalisco, no le daban paz. Mientras daba de beber al caballo, un viejo que pasaba en su burro se detuvo. Era don Cleto, el mensajero del pueblo, tan antiguo y arrugado como los caminos que recorría. «Buenos días le dé Dios, don Ignacio», dijo, quitándose el sombrero. «Traigo un recado para usted. Del licenciado Martínez, el notario». Ignacio frunció el ceño. ¿Qué quería el notario con él? No tenía propiedades, ni dinero, ni familia que lo reclamara. Con un presentimiento extraño, Ignacio siguió a don Cleto hasta la modesta oficina del notario en el pueblo. El licenciado Martínez, un hombre serio de anteojos, lo recibió con una carpeta polvorienta. «Don Ignacio, tengo aquí una comunicación de hace varias semanas. Es sobre la sucesión de los bienes de su tío abuelo, Eulalio Morales». Ignacio se quedó perplejo. Casi no recordaba a ese tío, un hombre huraño que vivía como ermitaño en los límites de la hacienda de la Luna. «Su tío Eulalio falleció hace 2 meses», continuó el notario. «Y según su testamento, usted es su único heredero». Ignacio contuvo la respiración. ¿Una herencia? Tal vez una pequeña suma de dinero que le permitiera empezar de nuevo, lejos de San Jerónimo. ¿Y qué me hereda?, preguntó, tratando de disimular un temblor de esperanza. El notario carraspeó, incómodo. «Bueno, es un terreno. Una parcela de 5 hectáreas, que colinda con las ruinas de la hacienda de la Luna. Y la casita de adobe que hay en ella. La verdad, don Ignacio, es tierra árida, llena de piedras y espinos. Nadie la ha querido comprar en años. Su tío era un hombre de pocas luces, dicen que cavaba hoyos por todas partes buscando un tesoro que solo existía en su cabeza. La decepción fue un puñetazo en el estómago. No era una salvación, era una burla final del destino. Un pedazo de tierra maldito, y una choza que probablemente estaba peor que la suya. Sin embargo, algo en las palabras del notario resonó con la inquietud de Jalisco. Cavaba hoyos por todas partes. Regresó a su choza con los documentos en la mano, sintiéndose más perdido que nunca. Jalisco lo recibió con un relincho animado, como si supiera lo que había pasado. Ignacio le mostró los papeles. «Mira, amigo. Nuestra nueva propiedad. Un aerial de sueños rotos». Esa tarde, decidido a ver con sus propios ojos su herencia, ensilló a Jalisco y cabalgó hacia los límites del monte. El paisaje era desolador. Cactus, mezquites retorcidos y tierra seca y agrietada. La casita de Eulalio era, efectivamente, poco más que 4 paredes a punto de derrumbarse. Pero Jalisco, en lugar de mostrarse reacio, se volvió aún más extraño. Olfateaba el aire con energía, sus orejas giraban como rádares, y tiraba de la rienda hacia un antiguo corral de piedra medio derruido. Ignacio, con un suspiro de resignación, lo siguió. En el corral, entre la maleza, Jalisco se detuvo frente a una losa de piedra que parecía fuera de lugar. Raspó el suelo con su casco delantero, una y otra vez, con una insistencia que era casi humana. «¿Qué hay ahí, muchacho?», murmuró Ignacio, desmontando. Con esfuerzo, movió la losa. Debajo, no había tesoro, sino un hoyo, y dentro de él, un pequeño cofre de metal oxidado. El corazón le latió con fuerza. ¿Era posible? ¿El tesoro de su tío loco era real? Con manos temblorosas, abrió el cofre. No había oro ni joyas. Solo un montón de papeles amarillentos, cartas atadas con una cinta, y un diario viejo. La primera carta que tomó tenía un sello oficial, y un nombre que le hizo helar la sangre. Estaba dirigida a don Anselmo Rojas. Y el asunto decía: expediente de expropiación, Hacienda de la Luna. Sentado en el suelo polvoriento del viejo corral, con la luz del atardecer filtrándose entre las piedras, Ignacio comenzó a leer. Las palabras, temblorosas y escritas con la mano firme de su tío Eulalio, destrozaban la narrativa que había creído toda su vida. No eran las divagaciones de un loco.
Eran la meticulosa crónica de una gran injusticia. El diario detallaba cómo, hace más de 40 años, la hacienda de la Luna no era una ruina, sino una próspera propiedad de la familia Morales. Anselmo Rojas, entonces un joven ambicioso y sin escrúpulos, había conspirado con autoridades corruptas para falsificar documentos de deuda y forzar una expropiación ilegal. La familia Morales perdió todo de la noche a la mañana. El abuelo de Ignacio, don Rodrigo Morales, murió de un ataque al corazón, que Eulalio siempre sospechó que había sido provocado. La humillación que Ignacio había sufrido no era un hecho aislado. Era el último eslabón de una cadena de vilezas que Anselmo Rojas había forjado durante generaciones. Él no era solo un hombre sin honor, era el heredero de una estirpe robada, un hombre cuyo verdadero lugar en el mundo le había sido arrebatado antes de nacer. La rabia que sintió entonces fue diferente. Ya no era el fuego amargo y personal de la ofensa, sino un frío glacial y ancestral. Miró a Jalisco, que observaba tranquilo, como si hubiera cumplido su misión de guiarlo hasta allí. «Tenías razón, viejo amigo», susurró Ignacio, acariciando el lomo del animal. No se trataba de un tesoro de oro. Se trataba de la verdad. Entre las cartas, encontró algo más. Un mapa tosco, dibujado por Eulalio, que señalaba varios puntos específicos dentro de los límites de la hacienda con pequeñas cruces. Algunos lugares tenían anotaciones. Pozo Seco, aquí empezó todo. La cocina vieja, donde ella desapareció. Asterisco ella. ¿Quién era ella? El misterio se profundizaba. Jalisco, sintiendo la determinación renovada de su amo, resopló y movió la cabeza hacia el oeste, hacia el casco principal de la hacienda, ahora poco más que un esqueleto de piedra contra el cielo crepuscular. Parecía urgirle a seguir. Decidido a descubrir más, Ignacio escondió el cofre bajo su camisa, y, montando en Jalisco, se dirigió con cautela hacia las ruinas. El lugar estaba sumido en un silencio pesado, roto solo por el crujir de la madera podrida, bajo los cascos del caballo, y el canto lejano de un grillo. La grandeza pasada era evidente en los arcos derrumbados y los muros descascarados. Siguiendo el mapa, llegaron a lo que alguna vez fue el patio interior. Allí, había un antiguo pozo seco, su boca cerrada con una pesada losa. Jalisco se acercó al pozo, y se puso nervioso de nuevo, retrocediendo y relinchando con un sonido que era puro miedo. Ignacio desmontó. En la base de la losa, casi oculta por la hiedra, vio algo que brilló débilmente con la última luz del día. Se agachó y recogió un pequeño objeto. Era una hebilla de plata, finamente trabajada con el diseño de un águila y una serpiente, el símbolo charro por excelencia. Pero no era cualquier hebilla. Era idéntica a una que su padre había perdido años atrás, una reliquia familiar. ¿Cómo había llegado hasta allí? De repente, unos pasos fuertes y el sonido de voces ásperas rompieron el silencio. «Oye, ¿quién anda ahí? Sal de ahí, ladrón», gritó una voz que Ignacio reconoció de inmediato. Era uno de los capataces de Anselmo Rojas. Lo habían encontrado. Las sombras de dos hombres armados con machetes se recortaron en la entrada del patio. Ignacio estaba acorralado, con el pozo a su espalda y los matones de Rojas frente a él. El instinto de Ignacio, agudizado por años de montar a caballo y sentir el peligro en el aire, se disparó. No eran momentos para la fuerza, sino para la astucia. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia un lado, detrás de un muro medio derruido, arrastrando a Jalisco de la rienda. Los hombres entraron al patio blandiendo sus machetes. «Debe ser ese loco del sobrino de Eulalio. El patrón dijo que si lo veíamos husmeando, le diéramos un susto que no olvidara», gruñó uno. Ignacio contuvo la respiración. Jalisco permaneció inmóvil y en silencio, como si entender el peligro. Desde su escondite, Ignacio vio como uno de los hombres pateaba la losa del pozo. «Siempre dice el jefe que nadie se acerque a este maldito pozo. ¿Qué tendrá de especial?» «Leyendas, compadre. Dicen que el viejo Rodrigo se arrojó aquí cuando perdió la hacienda. Que su fantasma vaga por las noches». La conversación de los matones confirmó las peores sospechas del diario. Su abuelo no había muerto de un ataque al corazón. Había sido empujado al suicidio, o quizás algo peor, por la desesperación que Anselmo Rojas le había causado.
La rabia fría en su pecho se convirtió en un dolor profundo y lúcido. Los hombres registraron el área por unos minutos más, pero la oscuridad era ya casi total, y no se atrevieron a adentrarse más en las ruinas. Va, se habrá ido. Este lugar de escalofríos. Vámonos, le diremos al patrón que andaba por aquí un coyote. Cuando sus pasos se alejaron, Ignacio salió de su escondite, temblando de furia y de una pena antigua. Se acercó de nuevo al pozo, la hebilla de su padre apretada en su mano. Jalisco se aproximó lentamente y hundió su hocico en el hombro de Ignacio, emitiendo un sonido profundo y gutural, un lamento que parecía entender el dolor de su amo. Esa noche, de vuelta en la seguridad relativa de la choza de Eulalio, Ignacio estudió el mapa a la luz de una lámpara de aceite. Su mirada se fijó en otra anotación: la capilla, la verdad duerme con los santos. La hacienda tenía una pequeña capilla familiar, también en ruinas, en un extremo de la propiedad. Al día siguiente, al amanecer, cabalgó hasta allí. La capilla era un lugar de paz perturbada. Los bancos estaban podridos y un Cristo de madera yacía en el suelo, cubierto de telarañas. Jalisco, sin embargo, se dirigió directamente al altar de piedra. Olfateó una losa suelta en el suelo, justo frente al altar, y comenzó a rascar con insistencia. Ignacio, con un presentimiento abrumador, usó una barra de metal oxidada que encontró para levantar la losa. Debajo, no había un tesoro, sino un pequeño esqueleto. Los huesos eran pequeños, delicados. No era un adulto. Junto a los huesos, había un pequeño medallón de plata, abierto y vacío. Pero en el reverso, una inscripción estaba grabada a mano, desgastada pero legible. Para mi pequeña paloma, que vuela libre. R.M. Rodrigo Morales. Su abuelo. 星号 Paloma 星号. Ignacio recordó entonces una historia velada que su padre contaba a medias. Una hermana menor que murió de fiebre siendo niña, durante el caos de la expropiación. Pero esto no era una tumba proper. Era un escondite, un entierro apresurado. ¿Había muerto de fiebre? ¿O su muerte estaba relacionada con la toma de la hacienda? El misterio se volvía más oscuro y personal. De repente, Jalisco levantó la cabeza y relinchó fuerte, alerta. Ignacio escuchó entonces el runrún de un motor acercándose. Era un vehículo todoterreno, avanzando a toda velocidad por el camino polvoriento hacia la capilla. Anselmo Rojas no solo sabía que él estaba allí, sino que esta vez venía personalmente. Y venía con más hombres. Ignacio miró los huesecillos de la que era su tía, luego miró a Jalisco. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de desenterrar una verdad que había sido enterrada con sangre y lágrimas, y de proteger la memoria de su familia. Se puso de pie, listo para el enfrentamiento que sabía inevitable. El todoterreno, una bestia moderna de metal y polvo, se detuvo con un chirrido frente a la capilla. La puerta se abrió y de ella bajó, con movimientos pausados y arrogantes, don Anselmo Rojas. Vestía un traje de charro impecable, de color negro, que contrastaba grotescamente con el entorno de abandono. Detrás de él, bajaron 3 de sus hombres, más grandes y mejor armados que los del día anterior. Ignacio Morales, dijo Anselmo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Parece que la sangre de tu familia te trae de vuelta a donde no debes estar. Como tu tío, el loco Eulalio. Como tu abuelo, el fracasado Rodrigo. Ignacio se mantuvo firme, con Jalisco a su lado, que tensaba los músculos y bajaba las orejas, listo para proteger a su amo. Usted no tiene derecho a pronunciar sus nombres, Rojas, respondió Ignacio, con una voz más firme de lo que se sentía. Sé lo que hizo. Sé cómo robó esta tierra. Sé que mi abuelo no murió de un ataque al corazón. Anselmo rió, un sonido seco y desagradable. ¿Crees que alguien te va a creer? Tienes papeles viejos de un demente. Yo tengo el poder, el respeto y la ley de mi lado. Siempre la he tenido. Caminó unos pasos, mirando con desdén la entrada de la capilla. Esta tierra está legalmente a mi nombre, muchacho. Y tú estás invadiendo mi propiedad. De nuevo. Primero en la cantina, ahora aquí. Eres como una mosca molesta. Señaló con la cabeza a sus hombres.
Recojan lo que haya robado y échenlo de mis tierras. Y si el caballo se pone bravo, déjenlo tranquilo también. Los hombres avanzaron. Ignacio sabía que no podía ganar por la fuerza. Pero entonces, Jalisco hizo algo inesperado. Dio un paso al frente, plantándose entre Ignacio y los matones, y emitió un relincho que no era de miedo, sino de desafío, un sonido profundo y vibrante que resonó en las paredes de la capilla. Luego, piafó con fuerza, levantando una nube de polvo, y clavó su mirada inteligente en Anselmo. Por un instante, una sombra de duda, casi de miedo, cruzó el rostro del hacendado. Era como si el caballo, con su actitud, estuviera acusándolo. «Controla a tu bestia, Morales», espetó Anselmo, recuperando la compostura, pero su voz tenía un leve temblor. Ignacio, aprovechando el momento de distracción, tomó una decisión. No iba a pelear allí. No así. «Vámonos, Jalisco», dijo con calma. Recogió el medallón del suelo, y, manteniendo contacto visual con Anselmo, retrocedió lentamente. Los hombres de Rojas lo siguieron, pero no se atrevieron a tocar al caballo, que seguía mostrando los dientes. «Esto no se acaba aquí, Morales», gritó Anselmo desde la puerta de la capilla. «Si vuelves, no respondo por lo que te pase. Esa tierra es mía, y todo lo que hay en ella». Ignacio montó en Jalisco, y sin mirar atrás, cabalgó hacia el monte. No se dirigió a su choza. Sabía que sería el primer lugar donde lo buscarían. En cambio, guiado por una intuición renovada y por la fidelidad de su caballo, se adentró en las partes más agrestes de su herencia, hacia los cerros donde su tío Eulalio había marcado otra cruz en el mapa, cerca de un arroyo seco. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Anselmo Rojas no solo era un ladrón, era un asesino. Y ahora, Ignacio tenía pruebas de que su maldad era más profunda de lo que jamás imaginó. Pero también tenía un aliado en quien nunca había dejado de confiar. Mientras cabalgaba, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué más había descubierto su tío que lo había condenado a vivir y morir como un loco? Y lo más importante, ¿cómo podía él, un excharro sin recursos, derrotar a un hombre que llevaba décadas gobernando con puño de hierro? Jalisco, como si leyera sus pensamientos, aceleró el paso, llevándolo con seguridad hacia la espesura, hacia un refugio temporal donde la sombra de Anselmo Rojas no podía alcanzarlos. Por ahora. El refugio era una cueva poco profunda que Eulalio había usado, escondida tras una cortina de enredaderas silvestres cerca del arroyo seco. Allí, a la luz tenue que se filtraba entre las hojas, Ignacio examinó el medallón. Paloma. El nombre le susurraba desde el pasado. Su padre casi nunca hablaba de ella, solo decía que el dolor de perder a su hermana, y la hacienda en tan poco tiempo, había quebrantado para siempre el espíritu de su abuelo. Pero el diario de Eulalio contaba una historia diferente. En páginas escritas con una caligrafía cada vez más desquiciada por los años, Eulalio insinuaba que Paloma, de solo 8 años, no había muerto de fiebre. Había visto algo, la noche en que los hombres de Rojas llegaron a desalojarlos por la fuerza. Algo que no debía. Eulalio escribía sobre gritos, sobre un forcejeo, y luego, silencio. La niña desapareció. Oficialmente, se dijo que se había perdido en el monte y que los coyotes la habían matado. Nunca encontraron el cuerpo. Hasta ahora. La tumba secreta en la capilla contaba una historia más siniestra. Paloma había sido asesinada, y su pequeño cuerpo escondido para siempre. Ignacio sintió una oleada de náuseas. Su búsqueda de venganza por una humillación personal ahora palidecía ante el horror ancestral que estaba descubriendo. Anselmo Rojas no solo había arruinado a su familia, había destruido una vida inocente. Jalisco, recostado a la entrada de la cueva, vigilaba el exterior. De repente, levantó la cabeza y olfateó el aire. Ignacio se puso en guardia. Escuchó pasos cautelosos acercándose por el lecho del arroyo. No eran los pasos pesados de los matones de Rojas. Eran más ligeros, más ancianos. «Don Ignacio», susurró una voz temblorosa. Era doña Remedios, la curandera del pueblo, una mujer muy vieja a la que todos respetaban y temían un poco. Entró en la cueva, envuelta en un rebozo oscuro. «El viento me trajo su pena»,
y el relinchar de su caballo me guió, dijo, con sus ojos claros y penetrantes fijos en él. Usted anda buscando lo que el tiempo enterró. Cuidado, hijo. La verdad puede ser un cuchillo de doble filo. Ignacio, sorprendido, le mostró el medallón. Doña Remedios lo tomó y suspiró, una exhalación cargada de pesadumbre. La niña Paloma. Era una luz. La noche que se fueron de la hacienda, yo estaba ayudando a mi madre, que era cocinera allí. Vi cuando el joven Anselmo, el mismo que ahora es el patrón, agarró a la niña del brazo. Ella gritó. Ella había visto a escondidas cómo sus hombres amenazaban a su papá, al señor Rodrigo. Anselmo la llevó a la fuerza hacia la capilla. Yo tenía miedo, era solo una muchacha. Me escondí. Luego, todo fue confusión y gritos. Al día siguiente, dijeron que la niña se había perdido. Doña Remedios miró a Ignacio con lágrimas en los ojos. Su tío Eulalio siempre lo supo. Pero nadie le creyó. Lo llamaron loco, y Anselmo se encargó de que viviera en el miedo. Usted, Ignacio, tiene el valor que a su tío le faltó. Pero también tiene más que perder. Anselmo no se detendrá ante nada. Antes de irse, la curandera le entregó un pequeño amuleto de piedra. Para que el espíritu de tu caballo te siga guiando. Ese animal, él sabe. Sabe dónde duermen las almas en pena. Doña Remedios se desvaneció entre los árboles tan silenciosamente como había llegado. Ignacio se quedó solo, con el peso de una verdad aterradora y la responsabilidad de hacer justicia por una niña muerta hace décadas. Jalisco se acercó y posó su cabeza sobre el regazo de su amo, como ofreciendo consuelo y fuerza. La lucha ya no era por su honor. Era por Paloma. La confesión de Doña Remedios había cambiado todo. Ignacio ya no era un perseguidor de sombras, tenía un testigo, aunque anciano y temeroso. Pero, ¿sería suficiente? La palabra de una curandera contra el poder y la influencia de Anselmo Rojas. Pasó los siguientes días moviéndose como un fantasma por su parcela, evitando los caminos principales, planeando su próximo movimiento. La rabia fría se había transformado en una determinación solemne. Una noche, mientras intentaba dormir bajo un mezquite, Jalisco se puso inquieto. Lo empujó con el hocico hasta que Ignacio despertó. Luego, el caballo comenzó a caminar hacia el arroyo seco. ¿Otra vez, Jalisco? ¿Qué más hay?, murmuró Ignacio, siguiéndolo con fatiga. El caballo se detuvo en un punto donde la erosión había dejado al descubierto las raíces de un viejo sauce llorón. Allí, enterrado entre las raíces, había un objeto metálico. Ignacio lo desenterró. Era una vieja placa de identificación, oxidada pero legible. Tenía un nombre, Capitán Ernesto Vallejo. Y una fecha, justo un mes después de la expropiación de la hacienda. Ignacio no conocía ese nombre. Pero al día siguiente, arriesgándose a ser visto, fue a la biblioteca municipal en el pueblo, una habitación pequeña y olvidada. Buscó en viejos periódicos locales. En una edición amarillenta de 1958, encontró una pequeña nota. Desaparece en cumplimiento de su deber el capitán Ernesto Vallejo. El oficial, encargado de investigar denuncias de irregularidades en la expropiación de la Hacienda de la Luna, fue reportado como desaparecido después de una visita a la propiedad. Se presume deserción. Las piezas del rompecabezas encajaban con un ruido siniestro. El capitán Vallejo había estado investigando a Rojas. Había ido a la hacienda y nunca salió. Anselmo Rojas no solo era un ladrón y un asesino de niñas, también había eliminado a un oficial de la ley que se interponía en su camino. Ignacio sintió un miedo genuino. Estaba luchando contra un hombre que tenía las manos manchadas con sangre una y otra vez, y que siempre había salido impune. La duda comenzó a carcomerlo. ¿Qué esperaba lograr? ¿Morir como su tío Eulalio, como un loco que nadie creía? ¿O desaparecer como el capitán Vallejo? Esa tarde, sentado en la cueva, la desesperanza lo envolvió. Quizás Doña Remedios tenga razón, Jalisco, dijo, acariciando el lomo del animal. Quizás algunas verdades deben quedarse enterradas. No puedo contra él. Es demasiado poderoso. Jalisco, en lugar de consolarlo, lo miró fijamente.
Luego, dio media vuelta y se alejó unos pasos, negándose a mirarlo. Fue un rechazo sutil pero dolorosamente claro. Era como si el caballo estuviera decepcionado de él. Ignacio se sintió más solo que nunca. Su único aliado le estaba dando la espalda por perder el valor. Esa noche, soñó. Soñó con su abuelo Rodrigo, de pie frente al pozo, con lágrimas en los ojos. Soñó con una niña pequeña, de vestido blanco, corriendo por los pasillos de la hacienda, riendo. Y luego, soñó con Jalisco, galopando libre por la llanura, pero llevando en su lomo no a él, sino a la sombra de la niña Paloma, señalando hacia el pueblo. Ignacio despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. El mensaje era claro. No podía rendirse. La justicia no era solo para los vivos. Miró a Jalisco, que ahora lo observaba desde la entrada de la cueva. Tienes razón, amigo, dijo Ignacio, con una nueva luz en los ojos. No me puedo rendir. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda. Tenía un plan. Era arriesgado, pero era la única manera. Iba a usar la misma arma que Anselmo Rojas siempre había usado en su contra, la humillación pública. Pero para eso, necesitaba llegar a la gente del pueblo, a aquellos que, como Doña Remedios, sabían la verdad pero tenían miedo a hablar. El plan de Ignacio era simple, pero requería de un valor desesperado. Iba a confrontar a Anselmo Rojas, pero no en las sombras. Lo haría en el lugar más público posible, la misa dominical en la iglesia del pueblo. Allí, frente a Dios y a todos, expondría lo que sabía. No esperaba que lo arrestaran allí mismo, sabía que la ley estaba de parte de Rojas. Pero esperaba plantar una semilla de duda en la comunidad, una semilla que, regada con la verdad, quizás algún día creciera. El domingo por la mañana, Ignacio se vistió con la única ropa presentable que tenía, limpia y planchada con esmero. Ensilló a Jalisco, no con la silla de trabajo, sino con una montura más antigua, que había sido de su padre. Cabalgó hacia el pueblo con la espalda recta, recuperando por un momento la dignidad del charro que alguna vez fue. Jalisco parecía entender la solemnidad del momento. Caminaba con un paso firme y orgulloso. La iglesia de San Jerónimo estaba llena. El olor a incienso y cera llenaba el aire. Cuando el sacerdote terminó la misa y la gente comenzaba a salir, Ignacio, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra, se subió a los escalones de la iglesia. «Pueblo de San Jerónimo», gritó, con una voz que resonó en el atrio silencioso. Todos se detuvieron y lo miraron, sorprendidos. Anselmo Rojas, que estaba a punto de subir a su coche, se dio la vuelta, con el ceño fruncido en una mueca de irritación. Los he llamado aquí, no para hablar de mi honor, que don Anselmo les dijo que había perdido, continuó Ignacio, señalando al hacendado. Los he llamado para hablar del honor de un hombre que ustedes conocieron, mi abuelo Rodrigo Morales. Y para hablar de la verdad de cómo perdió su hacienda, y de cómo su hija, mi tía Paloma, murió realmente. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Ignacio no dio todos los detalles, pero habló de los papeles de Eulalio, de la tumba en la capilla, del medallón. Habló del capitán Vallejo. No acusó directamente a Anselmo de asesinato, pero las insinuaciones eran tan claras como el agua de manantial. La gente escuchaba, boquiabierta. Algunos miraban a Anselmo con recelo por primera vez. El hacendado, rojo de furia, avanzó. «Esas son mentiras de un loco y un borracho», rugió. «Este hombre quiere manchar mi nombre para vengarse porque es un perdedor». Pero la semilla ya estaba plantada. La gente ya no miraba a Ignacio con lástima o desprecio, sino con una curiosidad intensa y, en algunos casos, con un destello de solidaridad. En ese momento crucial, Jalisco, que había estado atado a un poste, se soltó con un tirón experto de la cuerda y se acercó a su amo. Se paró junto a Ignacio y luego, en un movimiento que dejó a todos paralizados, se inclinó y con su hocico empujó suavemente la pierna de Doña Remedios, quien estaba en primera fila. La anciana curandera miró al caballo, luego a la gente, y asintió lentamente. No dijo nada, pero su gesto fue una confirmación poderosa para muchos. El silencio fue más elocuente que cualquier grito. Anselmo Rojas vio cómo el control de la situación se le escapaba de las manos. Su rostro,
antes encendido por la ira, palideció. Sabía que ya no podía silenciar a Ignacio con amenazas en la sombra. La verdad, ahora, estaba en boca de todos. Con una mirada de odio puro que prometía una venganza feroz, Anselmo se metió en su coche y se fue, dejando atrás un pueblo que, por primera vez en décadas, empezaba a cuestionar su poder absoluto. Los días siguientes a la confrontación en la iglesia, San Jerónimo era un pueblo dividido. Unos defendían a Anselmo Rojas, el progreso del pueblo, el que daba trabajo. Otros, en voz baja, empezaban a cuestionar la versión oficial de la historia. Ignacio se había convertido en un símbolo, una chispa de resistencia. Pero él sabía que era una chispa en un campo de pólvora listo para explotar. Ya no se escondía en el monte. Había regresado a la choza de Eulalio, decidido a defender su herencia, su verdad. Jalisco estaba más alerta que nunca, sus sentidos constantemente escaneando el horizonte en busca de peligro. Una tarde, un coche desconocido se detuvo frente a la choza. De él bajó un hombre joven, vestido con ropa de ciudad. «¿Don Ignacio Morales?», preguntó. «Soy el periodista Carlos Mendívil, del periódico estatal. Me llegó una historia muy interesante sobre una hacienda, una expropiación y una niña desaparecida». La semilla había germinado más rápido de lo esperado. Alguien del pueblo, animado por el valor de Ignacio, había contactado a la prensa. Ignacio, con un nuevo sentido de propósito, le mostró al periodista el diario de Eulalio, el medallón, la placa del capitán Vallejo. Le contó sobre Doña Remedios. Carlos Mendívil tomó notas con avidez. «Esto es enorme, don Ignacio. Enorme. Si podemos corroborar todo esto». Esa noche, Ignacio se sintió esperanzado por primera vez en años. Tal vez la justicia, la verdadera, no la de los hombres corruptos, estaba cerca. Pero Anselmo Rojas no se quedaría de brazos cruzados. Esa misma noche, mientras Ignacio dormía, exhausto, Jalisco comenzó a relinchar frenéticamente, pateando la pared de la choza. Ignacio se despertó de un salto. El olor a humo llenaba el aire. ¡Fuego! Salió corriendo y vio cómo las llamas ya lamían los muros de madera de la choza. Afuera, la figura de dos hombres se alejaba corriendo hacia un coche que arrancó a toda velocidad. Habían intentado matarlo, o al menos, ahuyentarlo para siempre. Con la ayuda de Jalisco, que tiraba de cubos de agua con la boca en un acto de increíble inteligencia y lealtad, lograron apagar el fuego antes de que consumiera la choza por completo. Pero el mensaje era claro. La guerra había comenzado de verdad. Al día siguiente, el periodista Carlos regresó, alarmado por el intento de incendio. «Esto se está poniendo feo, don Ignacio». Rojas está desesperado. «Temo por su seguridad». «Ya no importa», respondió Ignacio, mirando el rostro cansado de Jalisco. «He vivido con miedo demasiado tiempo. Él le tuvo miedo a la verdad de mi abuelo, a la verdad de mi tío, y ahora le tiene miedo a mi verdad. Ya no huiré». Esa tarde, recibió una visita inesperada. Era el licenciado Martínez, el notario, pero esta vez no venía con papeles. Venía con una carpeta nueva. «Don Ignacio, después de lo sucedido en la iglesia, sentí que debía revisar los archivos viejos de mi padre, quien era notario antes que yo». Abrió la carpeta. «Encontré esto. Es el testamento original de don Rodrigo Morales, su abuelo. Un testamento que nunca se procesó porque, oficialmente, él murió intestado. En él, lega la hacienda de la Luna en su totalidad a su hijo, su padre, y en caso de su fallecimiento, a usted y a sus descendientes». La pieza final del rompecabezas legal estaba allí. Anselmo Rojas no solo había robado la tierra con mentiras, había robado una herencia legítima. Ignacio tenía ahora, en sus manos, el documento que podía devolverle todo lo que le pertenecía por derecho. Pero sabía que Anselmo no se rendiría fácilmente. El enfrentamiento final era inevitable. Y sería a muerte. Miró a Jalisco, que parecía entender que la batalla decisiva se acercaba. El caballo resopló, una nube de vapor en el aire frío de la mañana, y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio. Era el calmante antes de la tormenta. La noticia del testamento legítimo,
publicada por el periodista Carlos en un explosivo artículo, corrió como un reguero de pólvora. La presión sobre Anselmo Rojas se volvió insostenible. Las autoridades estatales, incapaces de ignorar la evidencia y el escándalo público, iniciaron una investigación formal. Pero Anselmo, acorralado y desesperado, tenía un último movimiento. Una noche de luna llena, Ignacio estaba en las ruinas de la hacienda, de pie frente al pozo seco, el lugar donde todo había comenzado para su abuelo. Quería sentir una última conexión con su pasado antes de que la justicia siguiera su curso. De repente, una figura emergió de las sombras. Era Anselmo Rojas, solo, pero con una pistola en la mano. Su rostro era una máscara de odio y locura. «Todo se acaba aquí, Morales», dijo con voz ronca. «Tú y tu maldita familia. Siempre estorbando. Tu abuelo era un terco, tu tío un loco, y tú eres el más molesto de todos». Ignacio se quedó quieto, mirando el pozo, luego a Anselmo. Ya no sentía miedo. Solo una profunda pena por el hombre que tenía frente a él. «Nunca fue sobre la tierra, ¿verdad, Anselmo?», dijo Ignacio con calma. «Fue sobre el poder. Sobre tener tanto que pudieras pisotear a los demás. Pero el poder basado en una mentira siempre se derrumba». «¡Cállate!», gritó Rojas, apuntándole con la pistola. «Todo es mío. Esta tierra es mía». En ese momento crítico, Jalisco, que había estado merodeando cerca, cargó. No hacia Ignacio, sino hacia Anselmo. No era un ataque furioso, sino una embestida rápida y precisa. El caballo se interpuso entre la pistola e Ignacio, y con un movimiento de su cabeza, golpeó el brazo de Anselmo. El arma salió volando y cayó al fondo del pozo seco, produciendo un eco lejano y sordo. Anselmo, sorprendido y desarmado, cayó de espaldas. Jalisco se plantó sobre él, no para pisotearlo, sino para inmovilizarlo, su peso y su presencia siendo una jaula viviente. Ignacio se acercó. Miró al hombre que había arruinado su vida, tirado en el polvo, derrotado no por la violencia, sino por la lealtad de un animal y el peso de su propia maldad. La policía llegó minutos después, alertada por el periodista, que había seguido a Anselmo. Lo arrestaron allí mismo, frente al pozo que era el símbolo de sus crímenes. Las investigaciones posteriores confirmaron todo. Los huesos de Paloma fueron exhumados, y se confirmó la muerte violenta. El caso del capitán Vallejo fue reabierto. Anselmo Rojas fue condenado a cadena perpetua por múltiples cargos, incluyendo asesinato. La hacienda fue devuelta legalmente a Ignacio Morales. Pero él no la quiso para sí. Donó las tierras a la comunidad de San Jerónimo para que se convirtiera en una cooperativa agrícola, administrada por las familias que antes trabajaban para Rojas. Su honor estaba restaurado, pero la venganza ya no le importaba. Había encontrado algo más valioso, la paz. Y la había encontrado en la verdad, y en la inquebrantable lealtad de su caballo, Jalisco, quien esa noche, al interponerse, no solo le había salvado la vida, sino que le había mostrado que la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en tener el coraje de enfrentar la mentira, y al final, elegir la redención sobre la destrucción. Ignacio, el excharro, y Jalisco, el caballo sabio, se convirtieron en leyenda, un recordatorio de que a veces, los caminos más tortuosos conducen a la paz más profunda.